El otro día estuvo el amigo Moreno acá. Tuvo Moreno, sí. El lunes. Moreno hizo un comentario sobre la sociedad rural argentina, que los oligarcas, los terratenientes, los no sé qué, que son los dueños de la tierra y que no sé cuánto. Bueno, es muy ocurrente Moreno Sí. con sus dichos, ¿no? Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Estuviste en un programa objetando la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que nosotros los economistas del peronismo propusimos en nuestro plan económico. Está bien, es válido el debate. Te ofrezco que lo realicemos en la sociedad rural. Yo voy a ir con 2 o 3 compañeros, ustedes con lo que decidan. Y reflexionamos y consensuamos cuál es la mejor manera de honrar los compromisos externos, pagarle al fondo y a los inversores extranjeros. Con nuestra propuesta ponemos el país a crecer. Con nuestra propuesta ustedes serán compensados con un bono en dólares a 25 años, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario. Con nuestra propuesta se termina la grieta entre el campo y la ciudad. Nos damos la mano y empezamos todos juntos a trabajar por una patria grande con un pueblo feliz. A conversar con alguien que ha vivido seguramente esos años con una memoria mucho más vívida que la que tengo yo, porque me lleva algunos añitos, no muchos, pero algunos añitos, y él ha sido exsecretario de Comercio Interior durante la administración de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, y actualmente es uno de los precandidatos a presidente por su partido, que es Principios y Valores, y se llama Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Guillermo, como siempre. Y ayer cuando estaba pensando que habíamos cerrado esta entrevista, quería tratar de llevarte antes de hablar sobre actualidad política, me puse a pensar qué edad tenías vos, Guillermo, cuando vos naciste en el 55, si no me equivoco, y Sí. tenías en la muerte o en los años en donde muere, bueno, Perón muere el 1 de julio de 1974, o sea que tenías Claro. 19, 20 años Claro. en ese momento. La pregunta tenía que ver con, me parece que es algo que habrás repensado como peronista varias veces, y justamente yo también esta semana venía cruzado porque recién acabo de cortar con una escritora que no sé si me llegaste a escuchar, que hizo un libro sobre la historia de la última dictadura militar, y lo que quería preguntarte es si en algún momento vos replanteaste o llegaste a comprender qué le sucedió al peronismo entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, que le pasaron muchísimas cosas, pero si vos crees que hubo 2 o 3 momentos, o tal vez ninguno, en donde el peronismo pudiese haber evitado lo que terminó sucediendo el 24 de marzo de 1976. Sin ninguna duda. Cuando murió el general, porque yo soy de octubre del 55, cuando murió el general, tenía 18 para 19, cuando fue el golpe de Estado, iba de 20 para 21. Primero, pasaron cosas de falta de reflexión y de comprensión de lo que estaba pasando en el mundo. Reflexión y comprensión. Perón tenía claro, por eso dijo una máxima extraordinaria, que es entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Pero la juventud peronista venía con mucha intensidad, en un mundo del Mayo francés, en un mundo de Vietnam, de la Revolución Cubana, de la batalla de Argelia, en un mundo muy particular. Nosotros nos planteamos hacer un país distinto. Cuando digo nosotros, digo el peronismo, no la juventud. Ahora, ese país distinto, venía Vietnam, ese país distinto tenía un problema de comprensión de parte nuestra, y ahí sí expresamente de la juventud, por falta de reflexión. Lo que queríamos hacer nosotros en la Argentina, y ya vuelvo a hablar del peronismo, o sea que como siempre hablamos los peronistas, el nosotros va y vos tenés que ir adivinando hasta dónde va el nosotros. El nosotros nos planteábamos la patria socialista o la patria peronista. Esa fue la dicotomía en junio del 73. La patria
socialista no te la iban a permitir los norteamericanos. Plena Guerra Fría y auge de esa confrontación. La patria peronista no te la iban a permitir ni los norteamericanos ni los soviéticos. En esa época estaba la URSS. Con lo cual las dos eran inviables en el contexto internacional. Y a nivel nacional el asesinato... Fue un debate innecesario, en una confrontación innecesaria, si hubiese habido una clara referencia del mundo. A nivel nacional, ¿vos crees que no lo salda eso ya? Y te cuento el lado oscuro de la pregunta, ¿no? O lo que yo pensaba en algún momento que podía llegar a contestarme. Y siendo sincero con vos, ¿vos crees que ese periodo que yo te pongo para que vos respondas, 1 de julio de 1974, muerte del general, 24 de marzo de 1976, caída del gobierno peronista de Isabel, ¿vos considerás que eso nunca hubo como una especie de diálogo dentro del peronismo porque eso ya se había roto con el asesinato de Rucci? Mirá, yo lo que creo que en el 73 la dicotomía no es saldada. Es saldada en términos verbales, pero en la práctica seguimos insistiendo en hechos que a la postre iban a generar el derrocamiento del gobierno. Porque las fuerzas externas no querían ninguna de las dos. No es que, porque si no nos quedamos en la confrontación entre las dos patrias y pensando que en un momento fue una y en otro momento fue otra. O sea, durante el gobierno de Cámpora avanzabas hacia la patria socialista y en el gobierno de Perón avanzabas hacia la patria peronista. Y ninguna de las dos era posible. Pero mucho menos la peronista. Mucho menos la peronista. ¿Por qué pensás que mucho menos? Porque tampoco la quería la Unión Soviética. Te lo acabo de decir. Claro. La patria socialista no la querían los norteamericanos. Sí. Finalmente le terminan dando el golpe a Allende, que estaba bancado por los soviéticos, ¿está bien? Los soviéticos, los cubanos y todo lo que vos quieras. La patria peronista no la querían ni los soviéticos ni los cubanos, aparte de que no la querían los norteamericanos. Entonces, esa situación, que algunos la quieren poner entre izquierdas y derechas, es ridículo. Por eso hay que comprender la génesis de la doctrina peronista. Esto no es una confrontación entre izquierdas y derechas. Porque si no termina este absurdo, que algunos muchachitos actuales vuelven a repetir, Cámpora, un hombre de izquierda, y después, cuando se va a Cámpora, empieza un gobierno de derecha. Ridículo. Ridículo. La patria peronista, tal cual fue en algún momento expresada, era más imposible de realizar que la socialista. Porque ninguna de las dos superpotencias la quería. Porque éramos la tercera posición. Por eso Perón decía, entre la sangre y el tiempo, vamos con el tiempo, muchachos, vamos con el tiempo. Guillermo... Y lo importante de esto es que el tiempo llegó y es ahora. Porque ahora el mundo viró hacia las concepciones nacionalistas. Y por eso esta reflexión que vos estás haciendo es muy importante si la encuadramos para encontrar las soluciones del momento. No para encontrar una hipotética verdad o contradicciones o situaciones que están muy divertidas para un libro, pero que no tienen nada que ver para la política. Quería preguntarte sobre... El tiempo que decía... Déjame un segundo. El tiempo que decía Perón. ¿Llegó? Llegó. Es ahora. Ahora el mundo va a tener 3 jefaturas. La de Trump, la de Putin y la del Papa. Que no están alejadas del ideario peronista. Lo que pasa es que Perón vivió fuera de su tiempo. Nosotros, nuestra generación, con sus valores, también, los que ahora tengamos todavía, y posteriormente tengan la autoridad y la vocación de conducir, es que encuentran un mundo favorable. Porque esos 3 jefes del mundo
nos miran con la antipatía al peronismo. Te lo repito, ni Trump, ni Putin, ni el Papa. Imagínate que ahora estuviera Perón. ¿Cuál sería el problema del diálogo de Perón con Trump? ¿Cuál sería el problema del diálogo de Perón con Putin? ¿Y cuál sería el problema del diálogo de Perón con el Papa? Ninguno. Guillermo... Por eso es tan importante que entendamos que ahora se empieza a perfilar el momento del peronismo. Lamentablemente adentro, las cabezas dirigenciales son cabezas globalizadoras de aquel mundo que estábamos describiendo, con sus secuencias posteriores, la socialdemocracia y el neoliberalismo, pero de aquel mundo. Guillermo, Macri, Cristina, Alberto, Rodríguez Larreta, todos cabezas globalizadoras. Quería preguntarte y llevarte al hoy. Bueno, en principio, si Valores, vos sos presidente del partido, te precandidatías a presidente de la Nación en el 2023. Me imagino que estarás trabajando en un armado nacional. Ahora, si el Frente de Todos en su momento no hubiese entrado en esas rispideces de sectores kirchneristas para la administración de Alberto Fernández, y tal vez si hubiese construido un Frente de Todos en donde hoy hubiese habido mayor participación, candidatos a futuro, que Alberto y Cristina hubiesen dicho nosotros nos corremos y apoyamos a las nuevas dirigencias, ¿Guillermo Moreno estaría dentro en ese contexto del Frente de Todos? ¿O igual así todo construirías principios y valores por afuera del peronismo? Primero, este no es un gobierno peronista, esto es socialdemocracia, pura y dicha. Bien. Son cabezas globalizadoras. Este iba a fracasar porque piensan mal y actúan peor. Pero corridos Alberto y Cristina, ¿vos estarías en el Frente de Todos? Yo estoy en el peronismo. Donde está el peronismo está Moreno. Claro, pero el peronismo es parte del Frente de Todos. Y la verdad que no, porque el fruto, el árbol se conoce por su fruto, y el poder ejecutivo es Alberto Fernández, con alguna influencia de Cristina, obviamente importante, que es la responsable de este fracaso. ¿Por qué vos decís que esto es peronismo? ¿Dónde voy a decirme una política peronista? No, yo voy adentro de los partidos que componen. Ahora, políticas peronistas me imagino que el tratar de propugnar que haya un reverdecer de la industria nacional, niveles de la industria que están creciendo en relación a Macri, bueno... Nada, está todo peor, no es cierto lo que decís, está todo peor. Bueno, la industria está mejor que con Macri. De ninguna manera, lamentablemente de ninguna manera, no es cierto lo que decís. La destrucción de empresas que ha habido en estos 3 años y pico es fenomenal. Vos me digas que las que quedaron, Claro, las que quedaron. Están trabajando. No, las que quedaron después de la pandemia. No después de Macri. Bueno. Todos los indicadores micro y macroeconómicos están peor. ¿Cómo va a crecer la industria con una tasa de interés del 120%? Salvo en la cabeza de Alberto Fernández puede pasar esto. ¿Y por qué crees que le pasa a la política argentina? Porque yo te escucho a vos, ¿no? Que decís esto de la administración de Alberto Fernández. Escucho a Patricia Bullrich decir que el gobierno de Alberto Fernández es el peor de la historia, sabiendo que fue funcionaria del de Mauricio Macri. De la dictadura para acá, tiene razón, porque lo digo yo también, no es que lo dice ella, lo digo yo. ¿Vos considerás que este gobierno es peor que el de Macri? Pero totalmente. Pero no peor. Mucho peor, por eso Macri es una alternativa, sino cómo ese desastre podría ser alternativa. Bueno, pero Macri me parece que es alternativa a Macri porque Macri termina englobando una ideología que es fuertemente antiperonista y que tiene en Mauricio Macri en esta ocasión a su partícipe estelar, pero que podría ser otro. O sea, Macri engloba para mí un sentir de cierta parte de la sociedad argentina que es antiperonista antes que macrista. Pero es muy fácil, si es antiperonista, antiquemacrista, lo único que tenemos que hacer es sacar el 60% de votos, como sacó Perón, gobernando bien. Si él puede englobar eso y ganar, es porque esto es un desastre. Bueno, ¿Por qué si ese espíritu estaba, ¿por qué no nos ganaron? ¿Por qué ganamos nosotros? Si lo que vos decís fuera cierto. Bueno, perdió y porque su gobierno tuvo variables económicas y sociales paupérrimas en su Muy análisis. bien, y entonces ahora, ¿por qué es alternativa?
No puede ser tu razonamiento. Porque el Frente de Todos no hizo más que pelearse, Guillermo. Y porque vos que sos peronista criticás a Cristina, que también es peronista. No, pero no porque te peleaste, porque las políticas son un desastre y generaste hambre al pueblo. Bueno, hubo una pandemia. Bueno, entonces, ¿qué me querés explicar? No, yo no te quiero explicar nada, te pongo ese actor, hubo una pandemia. Escúchame, una pandemia. No pasa todos los días una pandemia. Claro, bueno. Pero es como que un pescado le diga al otro, estás mojado. La pandemia es generalizada. ¿Qué tiene que ver? Nos colocó a todos en el mismo lugar. Bueno. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? La pandemia fue para Uruguay, para Chile, para todo el mundo. Bien, ¿y qué el término es relativo. ¿Y qué le pasó a Trump con su gobierno? ¿Qué le pasó a Bolsonaro con su gobierno? Pero muy bien. Están afuera. Le pasó a Trump. Lo que le pasó a Trump fue una situación muy particular, que él la sigue explicando, pero que hoy vuelve a ser una alternativa extraordinaria en Estados Unidos, porque el hecho económico que hizo Trump fue una economía bárbara para Estados Unidos. ¿A quién reconoces peronista del Frente de Todos, Guillermo? Pero es que no es el problema si reconozco o no reconozco. Decime vos a quién reconoce, a ver. Por la política, no porque digan que es, ¿eh? Axel Kicillof. ¿Y a vos te parece que Axel, que fue opositor a Kirchner, férreo opositor a nuestro gobierno, que inventó el índice 7 provincias, va a ser peronista? Si a mí me decía que era marxista, ¿por qué decís eso vos? Porque creo que... Bueno, vos me dijiste cómo gobierna, no de dónde viene. ¿Y a vos te parece que gobierna como peronista en la provincia de Buenos Aires? Decime un hecho distintivo, a ver, que lo caracterice por peronista, a ver, decímelo. Hizo 140 y pico de escuelas. Pero dejate de bromar. Bueno, te estoy dando un dato. Hizo 40 y pico de escuelas y el macrismo había hecho, creo que no llegaron a 30. Dejate de embromar. Perón hizo decenas de miles. Nosotros hicimos decenas de miles. Y aparte lo que vos llamás a hacer escuelas son refacciones. En el discurso... Habla con maestro, a ver qué te dicen. Que no sean los dirigentes, algunos dirigentes que tienen sus necesidades. Te doy otro dato, Guillermo. Dale. En el discurso que él hace de apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires sería un país, es el cuarto país más vacunado de la Tierra. 47 millones de vacunas COVID le inyectó a su población el gobierno de Axel Kicillof. ¿Y qué me quiere decir con eso? Y bueno, es una política que piensa en la salud. Pero, hermano... ¿Eso no es peronismo, pensar en la salud? Pero, escuchame una cosa. Bueno, son datos, o sea, lo dijo Axel en el discurso. A ver si nos entendemos, porque a mí me parece que es un desorden. Siempre nos entendemos, Guillermo, por eso estamos acá conversando, porque nos queremos entender. Pero a ver si, escuché un poquito. ¿Quién hizo los hospitales que vos conocés con nombre y apellido? El Rivadavia, aquel, el Fernández. ¿Quién los hizo? ¿Sabe quién los hizo? Todo eso se perdió. El sistema nacional de hospitales. ¡No! Algunos deben haber hecho el peronismo, otros otras administraciones. No, son de principio de siglo. El Ramos Mejía, todo. Sí, bueno, sí, esos son antiguos, sí, pero algunos, el peronismo también. Pero por eso te digo, que vos me digas que hacer 100 escuelas, o 100 y pico que no son refacciones. Que vos me digas que vacunaste no sé cuántos millones de personas porque le diste 3 dosis, 4 dosis. Que eso es una política peronista. Es obvio que yo te voy a decir, mirá, mandá a los chicos a la escuela y ocuparte de vacunar. Es de toda la vida. No es una distinción del peronismo. La distinción del peronismo es que el pueblo tenga trabajo. Es que el pueblo avance todos los días en un grado de felicidad como lo hicimos nosotros. Es que coma. Es que cuando vos decís, mirá, me voy a vivir a la provincia de Buenos Aires porque en esa provincia, gracias al gobierno, no hay pobreza. Está bien, y en eso, ¿a quién reconoces? Más allá de tu persona como peronista. No hay nadie. Yo te dije, Axel, a vos no te gustó. Te di un par de datos, no te gustó. Bueno, está bien, perfecto. ¿No te gustó? Querido, ahora, la pregunta es, ¿vos te considerás con alguien del Frente de Todos para tomar un café y decir, acá me reconozco en otro peronista? Pero es que esto no es así la discusión. La discusión es los frutos del árbol. Si vos hambreás al pueblo, como estás haciendo hoy, hambreándolo, tiene hambre el pueblo. No puede ser que ninguno de sus integrantes sean peronistas. Ahora, vos me decías a mí, Tayana convenció al presidente de llevarlo a la Antártida. Sí. Es muy buena decisión. Sí. Y muy buena decisión de Tayana.
que aparte un compañero que estuvo 7 años preso, en la dictadura. Bien. ¿Está bien? Ahora, eso a mí no me hace caracterizar al gobierno como peronista, ni hacer 140 escuelas, ni dar 47 millones de vacunas, si el pueblo tiene hambre, a menos que quiera forzar la argumentación. Este gobierno es un desastre, con Alberto, con Cristina, con Kicillof o el que fuera. Con Massa también. Pero lógico, Massa está peor que con Guzmán. Hoy, con Massa, estás peor que con Guzmán. ¿O vos te pensás que estás mejor que con Guzmán? Estás peor que con Guzmán. Bueno, tiene una reunión con Biden bilateral en la semana. ¿Y? Bueno, digo, no sé. Capaz que ahí hay un aventón por parte de Joe Biden a facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional que sean más extendidas después de la bilateral del miércoles. No lo sé. Suponete. Tiene esa carta Massa todavía. Sí, suponete. ¿Y qué cambia eso? Cierta tranquilidad para el proceso electoral, que es lo que busca el Frente de Todos, me parece. No, lo que tiene que buscar es que haya trabajo, producción y empleo. Bueno, cierta tranquilidad electoral. Claro, pero si tranquilizás la macro, tenés más chance. Déjame hablar, si me vas a cortar. No, Guillermo, vos tenés todo el programa para hablar. Perfecto. Ahí va. Perfecto. No tiene lógica lo que haces. Ya van 4, 5, 6 veces que te superpones conmigo. Decime Marcelo, ¿no? Decime Marcelo. Bueno, está bien. No tiene lógica lo que me estás haciendo. Lo que ahora vos me querés decir, que lo que hizo Macri con el préstamo al Fondo Monetario estuvo bien porque le dio tranquilidad para llegar. Lo mismo me estás diciendo ahora. ¿Te das cuenta que es absurdo este debate? Vos me estás ahora explicando que lo de Macri estuvo bien, cuando te la pasaste diciendo que lo de Macri estaba mal. Pero ahora resulta que como va a haber una bilateral, y puede ser que las facilidades extendidas sean más fáciles, no sé a qué te referirás con eso, pero suponiendo que los dos entendamos que algo puede pasar y que sea más fácil, ahora está bien. Pero cuando lo hacía Macri estaba mal. Estaba mal antes y está mal ahora. Porque gobernar bien es pagarle al fondo. No seguir endeudándote y buscando que en vez de 60 días el cheque sea 90. ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué les pasa? Quieren hacer análisis profundo, no es tu caso, ¿no? Sino los muchachos del gobierno, y terminamos haciendo unos embrollos que nadie entiende nada. Estos muchachos socialdemócratas que piensan mal y actúan peor, era obvio que iban a ser un fracaso con Guzmán en el gobierno. Con la metodología que utilizaron para resolver los hechos económicos, que no tienen nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver lo que hicieron con la década ganada. No le dijeron, mire muchacho, hay que pagar la deuda, déjense de joder. Bueno, muy bien, ¿quién va a poner la plata? Como no lo dijeron, la terminó poniendo el pueblo. Incluso Axel Kicillof y Cristina estuvieron de acuerdo en que la deuda la pague el pueblo. Y si vos decidís que la pague el pueblo después de un gobierno hambreador como el de Macri, no tenés otra alternativa que fracasar rotundamente como este. Está todo mal. Y vos me salís con la tontera, no vos, sino el gobierno, de que vacunamos a 47 millones de personas, lo dijo en el discurso inaugural. Un chico que fue opositor a Kirchner. ¿Vos qué te pensás? ¿Que Kicillof fue opositor a Kirchner de casualidad? ¿Que no se había formado todavía? ¿Que era un muchachito que no entendía lo que pasaba? ¿Por qué fue opositor a Kirchner? ¿Por qué fue opositor a nuestro gobierno Kicillof? A ver, ¿por qué te lo imaginás? Dame una respuesta. ¿Por qué fue opositor a nuestro gobierno Kicillof? A ver, ¿por qué te pensás vos que fue opositor? Me imagino que yo pongo en duda que haya sido opositor, pero me imagino... Pero estás mal de la cabeza. Me imagino si que fue el que hizo el índice 7 provincias. Está bien, pero me parece que él viene de un pensamiento económico marxista, de otra lectura que no es la economía peronista. ¿Viste? Entonces no puede ser peronista en el núcleo duro. Vos mismo me estás dando la razón. Bueno, puede cambiar también en su momento. No Las personas cambian, Guillermo. No cambió porque gestiona así. Hizo la devaluación del 14. Mientras Kirchner decía, no jodan con el dólar. Este pibe devaluó en el 14, hizo pedazo la década ganada. Con esa devaluación imbécil, innecesaria, irresponsable, que se le dijo que no lo hiciera porque se lo dije yo. Lo que te tengo que reconocer es que después
pasó por Roma y dijo, tuviste razón. Ah. Lo cual, lo rescato, pero ya lo había hecho. Precisamente por lo que vos decís, y peor todavía. Él decía que era marxista, me lo dijo a mí. Y terminó gobernando como los socialdemócratas, porque los marxistas no devalúan. Los capitalistas de los banqueros devalúan. Los capitalistas de especulación y renta devalúan. Los que tienen la tasa de interés como elemento ordenador devalúan. Por eso empieza un ciclo económico con Kicillof, que no terminó hasta ahora. No hay diferencia entre Kicillof y Pratgay. No hay diferencia entre Lacunza y Guzmán. No hay ninguna diferencia entre Massa y Guzmán. Es el mismo ciclo económico. De la misma manera que el ciclo económico de la convertibilidad ocupó el gobierno de Menem y el de la Alianza, donde están los mismos progresistas que estaban ahora. ¿Qué te pensás que votó Kicillof en el 99? ¿A Duhalde o a la Alianza de la Rúa? Con la mano en el corazón, decime qué votó Kicillof. Yo creo que, no sé, estoy elucubrando, no sé, no estaba dentro del cuarto oscuro, pero me imagino que debe haber votado a Duhalde. No te va a gustar igual que yo piense esto. No tengas duda que no, porque yo se lo pregunté. Yo se lo pregunté. No tengas duda que no. Eran del Frepaso. El Frepaso estaba en la Alianza. La mayoría de estos muchachos que gobiernan hoy, votaron a la Alianza por el Chacho Álvarez. Estás equivocado. Por eso te digo, el Frepaso no es una construcción menor. Es la primera irrupción de la socialdemocracia en el peronismo. El problema de Kicillof es que mintió 2 veces. La segunda cuando dijo que era marxista y era socialdemócrata. Porque si hubiese sido marxista, no se metía con el dólar, ni se metía con el trabajo, se metía con el derecho de propiedad. Horrible, te lo reconozco. Por eso los peronistas no somos marxistas. Pero no se metía con el trabajo. Los marxistas no se meten no van por el mundo destruyendo trabajo. Los que van destruyendo trabajo son los socialdemócratas y los neoliberales. Por eso te hablan del mundo postindustrial. Cuando Kicillof va a 678 y dice yo puedo fundir a Techín, ¿vos te pensás que se le escapó o que es producto de una reflexión sistémica que había en sectores del gobierno? Vamos a cerrar Techín y vamos a cerrar Alvar. Y te contesto, era una reflexión sistémica de algunos sectores del gobierno, que mientras estuvimos los peronistas no tenían ninguna chance. Pero no era el único que pensaba eso. Que Álvarez Agisa haya sido viceministro de Economía, respondiendo a los intereses de los banqueros y respondiendo a las energéticas, como sigue respondiendo, no fue un azar, fue una decisión de equipo de gobierno cuando se terminó el ciclo peronista. ¿Y cuándo se termina? Y se termina en el 12, hay un año de transición que es el 13, y irrumpe con toda la potencia en el 14. Y ahí empieza este ciclo de decadencia y la década perdida. Y cuando vos te tengo que decir, a ver, decime algo peronista de Kicillof, me decís, no, hizo 140 escuelas y vacunó 47 millones de personas. ¡Ridículo! ¡Ridículo! La gente que mandó a la pobreza cuando devaluó es muchísimo más que todo eso. La gente que no come hoy producto de su manera de ver la política económica. Él, Macri y Alberto, que es el mismo ciclo económico. Es la escuela austríaca, es el mismo ciclo económico. La escuela austríaca tiene 2 riendas, el neoliberalismo y la socialdemocracia, que son los que hicieron el consenso de Washington. Guillermo, te hago una última pregunta y te agradezco. La vamos a continuar más adelante, otro sábado. Pero como te vengo escuchando y lo que venís diciendo, yo podría preguntarte, y para terminar esta entrevista, si vos estás más cerca de tomarte un café con Milei que con algún funcionario o dirigente del Frente de Todos. Mirá, lo de Milei es muy interesante. O sea que tomarías un café con Milei que con un dirigente del Frente de Todos a hoy. Lo de Milei es muy interesante. A los del Frente de Todos los conozco a todos. No hay ninguno que no conozca. Sé lo que piensan, sé lo que calzan. Y en el gobierno de la década ganada ellos no tenían ni arte ni parte.
¿Está bien? Mandaba el peronismo. Y por eso fue la década ganada. Bueno, está respondido entonces. ¿Otra vez me vas a cortar? No te voy a cortar. ¿Qué pasa con Milei? Es muy interesante. En la política me hace recordar exactamente cómo nosotros movimos el árbol. Yo empecé a mover el árbol a los 14 años, cuando se reorganiza Juventud Peronista. Muy interesante. Y mírenlo con seriedad, porque está expresando en algo, también lo expresamos nosotros, la rebelión de los jóvenes, que ya no la expresa la cámpora, y se dan cuenta que no la expresan. Son funcionarios, van con chofer, alfombra roja, olvídate. Milei empieza a expresar la rebeldía. Moreno también, Moreno también, pero es Milei. Hoy estamos ahí. Guillermo. Ahora, pará que termino. Sí. Bien, entonces pará, déjame respirar. Porque cuando respiro te metes. Parece que sabes cuándo voy a respirar. Hagamos una cosa, yo te dejo. Vos haceme una reflexión de Milei y yo no tengo un problema, no te interrumpo más. Listo. Con Milei, que expresa la rebeldía, y por eso es interesante y movió la palmera, cuando habla del hecho económico es un adolescente. Por eso digo que está en la edad del pavo. ¿Qué es el modelo austríaco? Como lo está expresando él de manera extrema. Es algo que le permite a los estudiantes de economía empezar a formarse en la disciplina. Cuando yo te digo a vos, ¿de qué trabaja un médico? Me lo sabes explicar. ¿De qué trabaja un periodista? Me lo sabes explicar. ¿Un abogado? ¿De qué trabaja un economista? Empezás a dar vuelta. Cuando vos entras en la facultad, te empiezan a formatear la cabeza de lo que tiene que hacer un economista. Con modelos que no se pueden probar, porque no somos físicos o químicos, que vas a hacer experiencia en laboratorio. Entonces, este modelito austríaco te permite empezar a entender lo que tiene, cuál es el objeto de trabajo de un economista, en términos sociales, de esto estamos hablando. Sí. En los últimos años de la carrera, te empiezan a explicar, y sobre todo en el último, que eso que estudiaste al principio, guarda con aplicarlo, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que le pasa a un pibe cuando está en la edad del pavo? Se quiere todo, no se baña, pero quiere estar bien vestido, se pelea con todo el mundo, pero está lleno de amigos. Es la edad del pavo. Milei en economía está en la edad del pavo. Hay que esperarlo, como el tango, ¿viste que el tango espera? El peronismo espera. El peronismo espera, hay que esperarlo, que madure, que llegue. ¿Pero por qué es interesante? Porque movió el árbol. Te sacó de toda esta tontería que vos pensás, que haces 4 cuadras de cola con todos funcionarios públicos y estás haciendo la revolución. O sea que vos albergás las esperanzas de que Milei termine siendo peronista. No hay duda. ¿Cómo no lo voy a esperar si te quiero peronizar a vos también? Es que son más difíciles que Milei. Guillermo, claro. Guillermo. Vos te pensás, porque vos... Lo cerraste perfecto, Guillermo. No, porque ahora lo voy a cerrar perfecto. Vos entrás también al peronismo desde el progresismo. Y por eso valoro la conversación. Siempre. Porque a la larga te vas a dar cuenta que las categorías europeas de análisis son incorrectas y emergen en el mundo unas categorías novedosas para Occidente, que son las del nacionalismo de inclusión. Y este es el momento, y del nacionalismo de inclusión, solo nosotros tenemos 70 años de historia, porque tenía que ser un pueblo nuevo mestizo, que tuvo que pasar mucho tiempo, 70 años, para demostrarle al mundo que las categorías europeas no servían para comprender la realidad y mucho menos la de Hispanoamérica. Entonces, este es el momento del peronismo, comprendido desde su doctrina como síntesis superior de la administración de la cosa pública atendiendo al bien común. Ni el marxismo, ni el liberalismo, ni la socialdemocracia, ni el neoliberalismo dan resultado. A vos y a Milei le falta todavía madurar, lo digo con mucho cariño, mucho respeto, y los dos van a ser grandes peronistas y van a cantar la marcha desde las tripas. No que la van a escuchar, sí, ellos ponen los votos y nosotros ponemos las ideas. ¿Qué es lo que pasa con Kicillof? No es peronista. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana, un abrazo. Chau. Quien está hablando con nosotros era Guillermo Moreno, economista, precandidato a presidente por el partido Principios y Valores.